Vamos a ver entonces el código en detalle y empezaremos con ingresar nuevo artículo. La user form para ingresar nuevo artículo, que es la que están viendo ahí. El primer bloque es el bloque del botón de comando que dice ingresar artículo. El botón ingresar artículo. Ese botón llama a una subrutina que se llama ingresar inventario y es la subrutina que tenemos escrita abajo. Fíjense que esta vez no la hice como subrutina pública, sino como una subrutina privada dentro de la misma user form. O sea, cuando llega a esa línea, el control pasa a la subrutina que se llama agregar inventario y cuando termina esa subrutina vuelve a la línea siguiente. Luego que va a la subrutina ingresar inventario, lo que hace es borrar todas las textbox, limpiarles el contenido y colocar el cursor en la textbox 1. Veamos ahora la subrutina agregar inventario. La subrutina agregar inventario tiene los bloques para leer el índice, pone línea igual 1, leer inventario y ese valor lo graba en una variable que se llama último. Último toma el valor de nombre, que es el valor que tiene el registro 1 con el índice. Luego un bloque if and if, que si último es 0 lo transforma en 1 solamente cuando el archivo está en blanco. Luego el puntero, define una variable puntero que es igual a último más 1, que es donde tiene que grabar. Y finalmente graba nuevamente nombre en la posición 1. Recuerden que línea vale 1. Hasta este punto línea vale 1. Entonces lee el puntero, lo incrementa en 1 y lo graba nuevamente en la primera posición. Para eso sirven esas instrucciones que acabamos de ver. Luego línea, a la variable línea le asigna el valor del puntero, o sea, donde vamos a grabar. Antes línea era 1 para que se grabara en 1, ahora línea tiene el valor del puntero. Y todos los valores de las textboxes se los asignan los nombres de variables, o sea, nombre, unidad, stock, etc. Guardan los valores de las textboxes y después se va a la rutina grabar inventario. Eso es lo que hace ese botón. Hay otro botón que es volver al menú, que simplemente descarga la user form y vuelve a la user form menú. Vamos a ver ahora modificar artículos. Modificar artículos es prácticamente igual a borrar artículos. La primera cosa que hace es cargar, cuando se carga la user form de modificar artículo, lo que hace es cargar la combo box con todos los nombres. Para eso parte desde la posición 2 hasta el último valor. ¿Cómo supo cuál era el último? Definió línea igual 2. Perdón, definimos línea igual 1 y fuimos a leer inventario. Y nombre es donde va a estar almacenado el valor del índice, o sea, del último artículo que hay que leer. Luego con un ciclo for va leyendo el inventario. A línea le va dando la variable del for. Y va cargando la combo box con cada uno de los nombres que está leyendo desde el inventario. Ese otro bloque lo que hace es cargar una sección de propaganda, que es una user form que solamente muestra una propaganda. Y ese bloque es para volver al menú. Esto es cuando en el combo box uno aprieta la tecla Enter seleccionando un nombre, por eso es combo box y el evento exit. Lo que hace es definir la línea, o sea, desde dónde va a grabar, y la línea va a ser en la propiedad list item de combo box más 2. ¿Por qué más 2? Porque acuérdense que parte desde el número 2 contando y combo box parte de 0.
Entonces por eso hay que agregarle 2. Y ese bloque lo que hace es todas las textbox le da el valor de las variables que se cargaron en leer inventario. Este es el bloque que se ejecuta al hacer clic en el botón corregir artículo. Y también usamos línea igual combo box 1 listindex más 2. En el primer bloque de instrucciones que tiene esa subrutina, traspasa los valores corregidos de los textbox hacia variables. Y como ya están en variables, se van a la subrutina grabar inventario. La subrutina grabar inventario recibe las variables, forma el registro y lo graba en la posición que tiene la variable línea que definimos justo arriba de este bloque. Finalmente limpiamos todos los textbox. Una vez que ya corregimos, limpiamos todos los textbox y colocamos el cursor en el combo box 1 usando la instrucción setFocus. setFocus es para colocar el cursor en alguno de los textbox o combo box. Ese es el código para corregir. Los demás códigos que serían rebajar las ventas, ingresar nueva mercadería para un artículo, son prácticamente muy parecidos a estos, así es que no los voy a comentar. Los dejo de tarea para que los revisen y vean cómo funcionan. Todos tienen la función de que al cargar el user form almacenan en el combo box los nombres para que nosotros podamos seleccionar el artículo que le vamos a rebajar las ventas, ya sea, o que vamos a ingresarle la mercadería. Todos tienen un combo box, que es lo que usamos para seleccionar el artículo. Y el user form para rebajar ventas lo que hace es que nos presenta, nos carga la combo box con nombre, elegimos un nombre. Al elegir un nombre despliega los datos de ese artículo, especialmente su stock actual, su precio de venta. Nosotros tenemos que ingresar en una textbox cuál es la cantidad y automáticamente el programa nos multiplica cantidad por precio y lo muestra en una textbox más abajo para que sepamos de cuánto es el monto de la venta, el monto total. Finalmente, al colocar rebajar la venta, lo que se hace es pasar todos los nombres de las textboxes y el stock actualizado, pasarlo a nombres de variables y a grabar artículos. Esos nombres de variables se transforman en un registro y se graban en la subrutina pública grabar artículos. Muy similar el caso de ingresar las compras, con la diferencia que ingresar las compras incrementa el stock y rebajar las ventas lo rebaja. Tal vez vale la pena que veamos cómo funciona el módulo de hacer listados. En el módulo para hacer listado vamos a ver primero listar todos. Este código parte con el llamado a una subrutina que se llama encabezado listados. Esa es una subrutina pública, o sea, la definimos en el módulo globales y se podría usar en cualquier otro módulo si necesitáramos hacerlo. Y es para colocar los encabezados y formatear las celdas, o sea, darles el ancho, decir si van a estar centradas, el tipo de letra que van a usar, etc. Ahí definimos línea igual 1, es decir que vamos a leer el primer registro y nos vamos a leer inventario. Recuperamos el nombre
del primer registro, el campo nombre, es el que graba el número del índice. Y a ese número lo guardamos en una variable que se llama último. Todo esto lo estamos haciendo para saber hasta cuántos artículos debemos listar al hacer el ciclo for next. Entonces for z igual 2, tu último. 2 porque parte del 2, el 1 tiene el grabado del índice, los datos parten desde el 2, y tu último porque es hasta el último. Ahí estamos viendo, ese es el ciclo. Si se fijan, esto es muy parecido a cuando llenábamos las combo box, pero tiene unas poquitas cosas más. Luego inicializamos una variable llamada i y le damos el valor inicial de 3. ¿Para qué es esta variable? Esta variable es la que nos dice, como vamos a descargar los datos desde el disco hacia la hoja Excel, nos dice en qué fila de la hoja Excel se tiene que grabar cada uno de los artículos, de los registros. Estamos partiendo entonces de la fila 3, en realidad va a ser de la 4 porque la primera instrucción es i igual i más 1 en el ciclo. Por lo tanto estamos dejando 3 espacios en blanco, 3 filas en blanco en la hoja Excel para que podamos imprimir los encabezados. Por eso i parte de 3, cosa de que los datos se empiecen a escribir a partir de la fila 4. Luego de eso comenzamos un ciclo for que parte desde la posición 2. Recuerden que la posición 1 se graba el índice hasta el último artículo que existe en el archivo. 640 va a ser desde el 2 hasta el 40. Y hace un ciclo for next donde se define la variable z que va a valer 2, 3, 4, 5, 6, etc. hasta 40 si últimos 40. Luego el valor de z, que es el que se va incrementando, se lo da a la variable línea y se va a leer inventario, o sea, lee el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Después tenemos un par de instrucciones que filtran. Si el nombre empieza con 2 asteriscos, esa es la marca que yo le puse a los artículos borrados. Como es un artículo borrado no hay que imprimirlo, entonces hay que saltar sin imprimir. Este salto es bastante complicado de programar en Visual Basic por una característica que tiene cuando usamos if dentro de un ciclo for. Así que yo les recomiendo, hay otras formas seguramente de hacerlo, pero yo les recomiendo que copien este código porque este código funciona. Me costó un poco hacerlo funcionar. Si tratan de hacer el salto de alguna otra manera, van a ver que el Visual Basic se porta de manera un poco rara en estos casos, cuando ponemos un if dentro de un ciclo for. El bloque de instrucciones que viene a continuación incrementa i, o sea, eso quiere decir que va a poner el registro en la línea siguiente, hacia abajo, y las otras son para imprimir o para descargar, para colocar en las celdas de la hoja Excel cada uno de los datos. Cada uno de los datos que se leyó cada vez que uno va a leer inventario. Así los datos son grabados en la fila i y en las columnas 1, 2, 3, 4, en la 1 el nombre, en la 2 la unidad, en la 3 el stock, etc. Ese es el código para imprimir. Es importante que vean cómo funciona el filtro y el salto. Por ejemplo, hoja 2 o sheet 2.cells i.1
va a ser en el 1-1, 2-1, 3-1, 4-1 cada vez que vaya pasando. Y ese filtro junto con el if que viene abajo es lo que dice si va a imprimir o si se la va a saltar sin imprimir. Si se cumple la condición del filtro, salta sin imprimir. Si no se cumple, imprime. Y así es como funciona listar todos los artículos. Cuando no queremos listarlos todos, sino por ejemplo listar solo algunos proveedores, nosotros ponemos una combo box o una text box para entrar al proveedor que queremos listar y mediante una instrucción if y un salto hacemos exactamente lo mismo que hacíamos antes para no listar los artículos borrados. En este caso lo hacemos para listar todos los artículos cuyo proveedor es igual al nombre. Y así sería como funciona el módulo listar. Como ven, es bastante fácil. Y los demás módulos, como les dije antes, se los dejo de tarea para que vean por qué todos siguen más o menos la misma lógica de programación. Los demás módulos no tienen nada muy especial. Eso entonces los dejo para que revisen, estudien y vean cómo se usan las instrucciones. Esa es la mejor forma de aprender, ver código escrito, repetirlo, copiarlo y después empezar a modificarlo de acuerdo a las necesidades que tengan. Muchas gracias.